Hola, soy Antonio Vázquez Brust, soy especialista en el análisis de datos utilizado para estudiar fenómenos sociales, en particular en las ciudades. Más allá de los atributos que hacen que la Big Data sea tal, ¿no? Como la velocidad a la que se genera, la variedad, su volumen, creo que una definición muy práctica de Big Data es aquella que está en un volumen tal que no podemos procesarla sin usar herramientas avanzadas digitales. En ese sentido, Big Data es, por ejemplo, aquella que no entra en la laptop que tenemos para procesarla. Eso es un problema meramente técnico. En cuanto a la Big Data como actividad o como concepto más general, se trata de Big Data cuando uno usa datos aprovechando que son voluminosos, que son numerosos, para responder preguntas que antes no se podían responder. Los datos georreferenciados, estos que vienen acompañados de latitud y longitud e indican exactamente el lugar donde se produjeron, tienen un valor diferencial con todo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el saber cuando una transacción financiera se hizo exactamente dónde ocurrió, permite medir actividad económica con mucha precisión, en base a saber dónde la gente compra. También permite saber cómo la gente se desplaza por la ciudad, lo cual permite planificar transporte. E incluso puede servir para estimar el estado de ánimo de las personas en base a lo que publican en redes sociales y dónde estaban en ese momento. Algo así como se han hecho mapas del humor de ciudades barrio por barrio. Dicho todo esto, cae también de maduro que hay un aspecto relacionado con la privacidad de los datos más delicado que con otro tipo de información, y también debido al valor que tienen, muchas de las empresas de Internet que se especializan en el procesamiento de datos han comenzado lo que algunos analistas llaman la guerra del mapa, en la cual cada gigante de Internet ha creado su propio mapa online con la esperanza de que los usuarios prefieran ese y dejen en sus bases de datos los registros de sus movimientos. Yo creo que los ejemplos de Big Data o de la capacidad de procesar datos estructurados y encontrar patrones que antes no aparecían y de informar políticas públicas desde el siglo XIX, vale como ejemplo porque sirve para creer que no es algo tan nuevo, que es algo humano lo de buscar patrones en los datos, y que si bien ahora con computadoras tenemos la capacidad de hacerlo en un volumen mucho mayor que nunca antes, sigue siendo en el fondo una cuestión de ingenio y una cuestión de tener la oportunidad de sentarse a pensar con los datos y a decidir qué nos podrían decir y cómo nos podrían ayudar a tomar decisiones. En la Argentina, ya en los años 60, un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA consiguió fondos del Estado Nacional para comprar una supercomputadora a la que llamaron Clementina, y se utilizó para hacer Big Data en los años 60. La usaron para hacer modelos hídricos, para hacer cálculos que tenían que ver con astronomía, econometría. Así que sí, en Argentina han habido ejemplos en los últimos 50 años. Creo que en Argentina el empleo, la explotación de los datos comparada con otros países de Latinoamérica es más sofisticada. En ese sentido se alinea con otras cosas que han estado pasando en nuestro país en los últimos 20 años, en donde por ejemplo se han formado varias empresas de Internet grandes, donde el desarrollo de software es una actividad que exporta mucho. Tenemos una oportunidad, y también, como suele pasarnos en el país, a veces no del todo aprovechada, pero creo que comparativamente, en comparación con otros países de la región, en la Argentina hay un ecosistema de emprendedores e incluso de innovadores dentro de la gestión pública basados en Big Data que es notable. De las tendencias que emergen en estos momentos en Big Data usada en la administración pública, creo que quizás la más importante es la que tiene que ver con innovación tecnocrática, innovación en política pública o en la aplicación de la Big Data para la gestión, y en particular dentro de esta área en la capacidad de los estados y de los gobiernos para formar equipos especializados y para retenerlos. Pienso que el gran desafío es de recursos humanos y no de tecnología.
En gestión pública, para realizar innovación basada en Big Data y teniendo en cuenta que producir datos es caro, creo que es muy importante apoyarse en las direcciones generales de estadística y censo que ya existen en diversos niveles de la administración. Porque, por supuesto, en el análisis de datos, la calidad del dato va a influir muchísimo en la calidad del resultado final. Y en ese sentido, si bien siempre la información es incompleta, por definición siempre hay algo más que se podría saber, que no sabemos, tenemos por ejemplo datos de censo o datos capturados por el INDEC y otros organismos de estadística que quedan siempre sin explotar del todo. Ahí hay una oportunidad para poner el ojo en los datos que el gobierno ya genera como parte de su funcionamiento, incluso registros internos, y aprovecharlos para responder preguntas nuevas. Algo interesante de los datos es que, a pesar que a veces se les pide que hablen, por supuesto que nunca ningún dato dijo nada. Siempre hay un ser humano que interpreta. Todo dato es interpretado. Y por eso mismo, incluso cuando uno diseña políticas públicas o evalúa políticas públicas basándose en algoritmos o en modelos matemáticos que resultan de los datos, siempre hay detrás de eso una persona o un grupo de personas cuyos valores y cuya forma de ver el mundo influencia qué datos decide ver y qué algoritmos decide aplicar. Por eso creo yo que a medida que aumenta en la gestión pública la existencia de políticas que se basan en algoritmos o en datos o en el análisis de datos, es muy importante que haya una discusión pública y que como ciudadanos, en la medida de lo posible, todos sepamos cuáles son los datos que se están analizando, cuáles son los datos que surgen de nosotros mismos, que tienen que ver con nuestra identidad, y también quién decidió cuáles son los datos que se van a analizar y con qué algoritmos. Habría que en algún momento abrir a debate público, porque es importante, qué datos se usan, para qué y cómo. La verdad es que, como pasa con otras cosas, dentro de una población, algunas personas van a estar más representadas por los datos y algunas menos. Algunas personas habrán producido más datos o habrán sido capturadas en más observaciones y otras menos. Por eso es importante, sin dudas, entender cuáles son los sesgos que tienen los modelos basados en datos que usamos. Por eso, sin duda, también es importante encontrar la forma de que todos estemos incluidos en las bases y que todos estemos protegidos a nivel de derechos de privacidad por la forma en la que el Estado nos observa para medir y planificar. En una época en la que ya nadie discute que los datos son materia prima valiosísima, se los ha llamado el nuevo petróleo, por ejemplo, donde está claro que el valor que tienen es en general también explotado a veces por empresas que no necesariamente explicaron el fin que van a tener los datos que toman de sus usuarios, se avecina el momento de definir un nuevo set de derechos relacionados con la privacidad, derechos relacionados con la identidad y con los datos que producimos, que nos permita saber en todo momento quién los tiene y para qué los usa, e idealmente dar nuestro consentimiento explícito para que sean usados. Esto también afecta al Estado, porque si el Estado va a aprovechar el potencial de los datos para tomar decisiones, también va a necesitar acumularlos, también va a necesitar saber mejor quiénes somos, y por eso mismo debería haber reglas de juego claras. En relación a datos y nuevos derechos de la ciudadanía, el caso de la Unión Europea y su marco general de regulación de la privacidad y los datos es muy importante, pienso yo, para el resto del mundo, porque es un caso testigo y porque nos va a permitir ver cómo las normas que ellos han decidido impactan en el mercado y cuáles faltaron y cuáles sobraron quizás. Pero definitivamente es un caso a tener en cuenta y un ejemplo pionero en darse cuenta que necesitamos derechos nuevos.